Mis padres pasaron 20 años moldeándome para convertirme en la esposa perfecta de un hombre rico. Finalmente me convertí en la joven amante de una familia poderosa, solo para ser incriminada por mi propia hermana y quemada viva en la hoguera junto a ella. Cuando volví a abrir los ojos, tenía 17 años. El rostro de mi hermana se iluminó con un triunfo petulante al declarar que esta vez le tocaría a la nuera de la familia Damien. Sonreí levemente sentada tranquilamente junto a ese hombre obsesivo y peligroso que de verdad crees que solo con la apariencia y la suerte bastaría. Vivian aplastó los documentos de estudios en el extranjero y la carta de beca, haciéndolos trizas. Mientras me case con un miembro de la familia Damien, seré la reina de la ciudad H. Ella se regodeó mientras que yo solo sentí lástima. Qué tontería meterse en la cama de un hombre pensando que te elevará, incluso a costa de tu vida. Ya que eres tan desesperada por seguir ese camino, no tengo ningún interés en detenerte. Mucha suerte. Y el hermano menor de Damien Ness tendrá un accidente en el extranjero, asegúrate de hacer un rescate espectacular. Guardé mi equipaje en el armario. ¿Quieres ascender de estatus? Bien, te ayudará a ascender. En mi vida pasada, Damien se enamoró de mí precisamente porque lo salvé durante ese ataque. Pero Vivian no mostró gratitud. Verte fingiendo caridad me da asco. Cada vez que me tirabas dinero, quería arrancarte la boca. Arqueé una ceja. No me extraña que después fuera tan cruel como para asesinarme. En mi vida anterior, había estado atrapada en la jaula dorada de la riqueza. Solo deseando la libertad de mi hermana, sin darme cuenta de que mi bondad se había convertido en arrogantes muestras de privilegio ante sus ojos. Cuando nuestros padres supieron que Vivian me reemplazaría en el extranjero, se pusieron furiosos. Al fin y al cabo desde niños nos criticaron por nuestra apariencia y nuestro temperamento, creyendo que solo el niño que encajara con su ideal podría heredar todo. Su supuesta crianza de una hija para que volara no significaba dejarla volar libremente. Significaba asegurarse de que Sched volara directamente a los brazos del poder, arrastrando a toda la familia con ella. El guión nunca cambió. No en mi vida pasada. Ahora no. Era la obediente, hermosa y socialmente hábil peón nacida para convertirse en la esposa de un hombre rico. Vivian, tu hermana es más apta para este camino. Quédate con nosotros. No causes problemas. Mi madre arrulló con un tono desgarrado por una falsa amabilidad. El insulto era inconfundible. Había recibido mejor educación y oportunidades, pero solo como herramientas para cumplir sus ambiciones. En cuanto al amor, siempre le dieron más a mi hermana. En mi vida pasada, me abrumaron económicamente junto con Vivian. Cuando la dejé de lado después de que desarrollara una adicción al juego, los tres se volvieron contra mí como animales, incluso amenazando con violencia. Cuando la fuerza bruta falló, jugaron la carta de la familia, invitándome a casa para las fiestas con la promesa de dejar que Vivian se fuera después de cenar, solo para exigir dinero y contactos para arreglar su situación. Me negué y al darme la vuelta para irme, Vivian cerró las puertas con llave, roció la habitación con gasolina y nos prendió fuego a todos. Ahora, renacida, sus primeras palabras fueron de mi vida pasada. La familia te lo dio todo. Esta vez, me toca disfrutar del botín. Tarde en la noche oí voces apagadas desde su habitación. Vivian, ¿de verdad crees que casarte con un miembro de la familia Damien será fácil? Tu hermana es de las que podrían soportar esa vida. Una vez que los chefs entran, ambos se benefician. No seas tonta, dijo mi madre. No pude evitar reír. Vivian solo planeaba ser una esposa rica. Estaba obsesionada con ello. Unas pocas palabras Bosque la disuadieron. Al día siguiente llegó la buena noticia. La familia accedió a que Vivian ocupara mi lugar en el extranjero. Con una condición, debía conseguir un novio adinerado antes de partir, prueba de que podía con lo que la habían preparado. Vivian declaró con seguridad, no cualquier rico sino el más rico, Damien Amien. Sonrió con sorna al decirlo mirándome con veneno. Con razón Sched insistía en cambiarse a la escuela de Damien. Incluso quiso robarme a mi hombre. Al final, ¿podría domar a la fría y peligrosa gallina de los huevos de oro que la familia consideraba gentil y refinada? Lo dudo. Mira quién me espera abajo. Levanté la vista de mis exámenes de práctica.
Vivian, en efecto, había cambiado su postura más segura, su rostro más delgado, incluso su voz, impregnada del encanto de la práctica. Me hizo un gesto para que mirara afuera, sus palabras estaban cargadas de desafío. Efectivamente, en el jardín estaba Damien, alto y sereno, con una sonrisa cálida y refinada, la imagen perfecta de un noble heredero. En mi vida pasada, fue ese mismo rostro el que me había engañado. Si no nos hubiéramos casado, ¿quién habría ocultado la crueldad y la oscuridad tras su encanto? Al verme mirarlo, Vivian se interpuso frente a mí, bloqueándome la vista mientras siseaba. No olvides que ni siquiera irás a la universidad. Míralo todo lo que quieras. Mi uña de Aquiles. Volví a mis libros. ¿En qué época se creía que estábamos? ¿Jugando a estas nimiedades? Vivian era ridículamente ingenua. Creía que una segunda oportunidad le permitiría simplemente cambiar de destino. Ella supuso que si se casaba con alguien rico, estaría condenada a la miseria, pero la vida era así de simple. Podríamos haber intercambiado nuestras líneas de salida. Pero nuestras mentes no habían cambiado. Aún podía ganarme el acceso a una universidad de élite. Vestirme como quisiera. Enamorarme de verdad, sin sacrificarme por una fantasía de poder. Pronto Vivian y Damien se fueron al extranjero. Entré en la escuela de mis sueños. Pero mis padres ni siquiera fingieron estar felices. Más tarde me enteré de que Vivian había llevado a Damien a conocerlos antes de irse. Le había vendido la idea de invertir en el futuro con los contactos de Damien. Le dieron todo su dinero. Me sorprendió. Para ellos, mientras un hijo pudiera ascender socialmente, el otro debía quedarse para apoyarlo en la vejez. Serapina, la universidad no es tan importante. El trabajo en factoraje es igual de bien remunerado. Las chicas deberían centrarse en encontrar un marido rico pronto. Con tus antecedentes deberías casarte de joven. Las palabras de mi madre me dieron asco. Solo le importaba si podía conseguir un hombre rico. Nada más importaba. Bien. Si me prestaran dinero, lo conseguiría. Podría pedir préstamos estudiantiles. Trabajar a tiempo parcial no iba a dejar que nadie dictara mi vida. Vivian prosperó en el extranjero. Pronto llamará a su hermana para presumir. Resulta que tu vida era cómoda con alguien siempre a tu lado. Gastando como un rayo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Atascado en la universidad sin futuro? Cuando vuelva, ¿qué tal si trabajas como Damien S? Incluso te pagarán más que esos graduados inútiles. Colgué. De verdad creía que mi vida estaba tan vacía como la suya. Que vincular mi valor a un hombre era el único camino. Patético. La vida universitaria se convirtió en una rutina de clases y trabajos a tiempo parcial. De vez en cuando, al navegar por las redes sociales, el feed de Vivian S. era un desfile incesante de flexiones, bolsos de diseñador, hoteles de lujo, selfies en pareja, todo cuidadosamente seleccionado para mostrar su exitoso ascenso a la alta sociedad. A veces incluso me enviaba mensajes provocativos. ¿Adivina quién tiene al hombre y el dinero ahora? Seguro que duele. Seguido de un emoji de risa presumida. Solo pude sonreír con amargura e ignorarla, porque bajo esos postes pulidos, aún vislumbraba la verdad. Los moretones que asomaban por debajo de su falda. Parecía que la naturaleza de Damien S. había quedado expuesta incluso antes que en mi vida anterior. Ahora estaba más convencido que nunca de una cosa, el metal y el karma ajeno. Lo que le sucediera a Vivian de ahora en adelante no era asunto mío. Armado con el conocimiento que adquirió al renacer. Empecé un negocio de medios propios. Sin capital inicial ni equipo. La estrategia más realista era aprovechar mi experiencia. En aquel entonces las influencers de belleza aún eran escasas. Por $20 compré un aro de luz, usé maquillaje básico y empecé a publicar vídeos cortos sobre moda y maquillaje, basándome en mi memoria y mi experiencia. Gracias a mi perspectiva más amplia y una estética más moderna que la de mis colegas, conseguí más de 10.000 seguidores con tan solo una docena de publicaciones. Pronto comencé a transmitir en vivo, charlando con la audiencia sobre consejos de maquillaje y estilismo, y compartiendo ideas sobre el empoderamiento femenino. Para no molestar a mis compañeras de piso,
siempre transmitía desde un pequeño pabellón detrás del campus, un lugar apartado, casi siempre vacío, donde solo se oía el susurro de las hojas y el zumbido de mi equipo. Aún así, algunas personas aún encontraban tiempo para ser maliciosas. Sarafín es tan atrevida grabando vídeos así. ¿No le importa si alguien conocido la ve y se burla de ella? No lo entiendes. Chess tiene un sugar daddy. Un buen regalo suyo probablemente cubra nuestro presupuesto de comidas durante meses. Las chicas guapas lo tienen fácil, solo asoman la cara y cobran. Sí. Pero quién sabe si eso es todo lo que Chess muestra. Una oleada de risas. Cargada de veneno. Lo que más me dolió fue que la mayoría de esas voces eran de chicas. No me molesté en defenderme. Cualquier intento de demostrar mi inocencia solo alimentaría sus especulaciones. Seguí grabando, transmitiendo, forjando mi propio camino sin hacer mucho ruido. Un año después, mis seguidores superaron los 500.000. Adrevenue cubrió todos mis gastos de matrícula y manutención. Con suficiente dinero para ahorrar, me mudé del campus y dediqué mi tiempo libre a crear contenido. Inesperadamente, Vivian se topó con mi cuenta. Poco después, me llamó con una voz burlona. Sarafina, ¿desde cuándo te rebajaste a vender tu talento en línea? No me digas que tú tampoco estás desesperada por evitar ser mi criada. Sus palabras fueron hirientes. Respondí con frialdad. Nada mal. Damien Ness gastó lo suficiente en mi transmisión en vivo como para pagar la entrada de un apartamento. ¿Qué dijiste? Su tono cambió al instante, seguido del sonido de objetos rompiéndose antes de colgar el teléfono de golpe. Me quedé mirando la pantalla y sonreí. Te lo dije, los hombres no son leales a menos que los claves en la pared. La verdad es que estaba segura cuando Damien empezó a observarme. Entonces, hace 3 meses, de repente empezó a inundar mi transmisión en vivo con regalos extravagantes, cantidades tan absurdas que me hicieron levantar las cejas. Después de desconectarme, revisé su perfil, un nombre de usuario genérico generado por el sistema. Sin biografía. Sin fotos. Sin publicaciones. Cualquiera que gastara dinero sin siquiera molestarse en personalizar su página solía tener segundas intenciones. Estaba a punto de bloquearlo cuando vi su dirección IP, Inglaterra. El mismo lugar donde estaba Vivian. No hay pruebas sólidas. Así que me quedé callada. Al fin y al cabo, nunca me escribía por privado. Si quería malgastar su dinero, ¿quién era yo para impedírselo? Con el tiempo siguió enviándome regalos, y yo fingí no darme cuenta por miedo a soltarle un gracias sin querer. Es marido. Finalmente me envió un mensaje directo: queremos cenar cuando vuelvas a la ciudad. Le di una respuesta vaga, confirmando su identidad. Sinceramente fue culpa mía que mi cara encajara con su tipo, lo que me aseguró que me perseguiría toda la vida. Una vez que supe quién era, lo ignoré por completo. No me interesó en absoluto. Poco después, Vivian volvió a llamar. Su voz temblaba de rabia. ¿Damien volvió a verte? Contéstame. ¿Cómo te atreves a ser tan descarado? Estaba prácticamente gritando. Suspiré y dije, no te preocupes. Tus contactos, vándalos. Tu dinero, tu hombre. No tocaré nada. Luego colgué. Vivian se estaba desmoronando, y Damien era un experto en volver locos a quienes lo amaban. Efectivamente me lo encontré en un café cerca del campus. Justo cuando pensaba escabullirme, vi que una chica apareció a su lado. Maquillaje delicado, actitud recatada. La rodeó con un brazo por la cintura con naturalidad, y ambos rieron como una pareja enamorada. Una mirada rápida confirmó que era Vivian, pero otra influencer de nuestra escuela. El alivio me invadió. Damien aún tenía ese tipo de chicas inocentes y guapas sin experiencia. Pensar en sus escándalos pasados y en los hijos ilegítimos que dejó Ed me revolvió el estómago. Entonces vibró mi teléfono. El nombre de Vivian apareció en la pantalla, una videollamada. Lo silencié y contesté apuntando inmediatamente la cámara hacia la ventana del café donde estaba sentada la pareja. En la pantalla, la expresión de Vivian oscilaba entre la sorpresa y la furia. Gritó tan fuerte que no pude oír las palabras. Pero la rabia era inconfundible.
Fue absurdo y extrañamente satisfactorio. Al día siguiente Vivian regresó a China a toda prisa. Se enfrentó a Damien. Luego me llamó exigiendo que volviera con ellos. Me negué sin dudarlo. Cuando se dio cuenta, no cedí. Apareció en mi escuela. Con desprecio delante de todos, Damien dijo que esa chica solo era una aventura. Su corazón me pertenece. ¿Y tú? A sus ojos, Yuri no era más que una persona lastimosa, compadecida y a la que le habían tirado unas monedas por compasión. Se aferró a estas mentiras para salvar su dignidad. Pero Damien no tenía principios. Pronto su orgullo quedaría al descubierto, quedando solo cenizas. Cuando llegué al 1.000.000 de seguidores, lancé oficialmente mi estudio de medios. El auge de los medios personales estaba en pleno auge, y quería ayudar a otros estudiantes con ISEN. Apenas se publicó el anuncio, un estudiante de último año me contactó con una oferta de inversión. Se llamaba Julian, un estudiante de posgrado en estudios de medios. Desde nuestra primera reunión, supe que teníamos que trabajar juntos. En el futuro mi abuelo se convertiría en un titán de la industria. El único multimillonario hecho a sí mismo en la nueva lista de la riqueza, con 2/3 de los streamers más importantes de la izquierda bajo su sello. Actualmente sigue explorando, lo que lo convierte en el socio perfecto para apoyar. El estudio despegó rápidamente atrayendo a estudiantes, incluyendo algunos que una vez se burlaron de mí. Todos vieron el potencial que los medios de comunicación podían generar. Incluso mis padres se enteraron de la oportunidad, llamaron por primera vez en años para preguntarme si necesitaba comida y se ofrecieron a enviarme mis pasteles favoritos. Los rechacé todos. Si de verdad les importaba, ¿por qué esperar hasta mi último año? Rechacé a los estudiantes que vinieron ayer. Julián decía que solo era un inversionista, pero era más práctico que nadie, manejando entrevistas, capacitación, selección de productos, operaciones e incluso comiendo conmigo 2 veces al día. ¿Por qué? ¿No estaban cualificados?, pregunté sabiendo que se refería a las chicas que desmentían chismes sobre mí. Mandy me contó lo que te hicieron. No los quiero aquí. Mandy era mi compañera de cuarto en la universidad, la única que me defendió sin ser pública. La contrataron el primer día del lanzamiento del estudio. Me encogí de hombros. No importa. Julián hizo una pausa con sus papeles y dijo con naturalidad, hay un nuevo restaurante cantonés abajo. ¿Quieres probarlo? Claro. Durante la cena apareció una foto de los retratos de boda de una amiga, Vivian y Damien. Después de todo, se había atrevido a saltar al fuego. ¿Qué miras con tanta atención? Julián usó palillos comunes para recogerme un dumpling de camarones. Me dio un vuelco el corazón al ver que el futuro gigante de la industria me estaba alimentando. Solo un antiguo compañero de clase que se casaba. Dije rápidamente, bloqueando el teléfono y concentrándome en mi comida. Julián se quedó callado un momento antes de preguntar, ¿qué buscas en un novio? La pregunta me pilló desprevenida. Casi me ahogó. Tras una pausa respondí leal, ambicioso, responsable y dispuesto a gastar dinero en mí. Me preparé para que me llamara superficial. Pero en cambio sonrió y asintió. Anotado. La primera vez que vi a Vivian después de su boda fue cuando mis padres llamaron diciendo que mi padre estaba gravemente enfermo. Al entrar en la habitación del hospital, Vivian estaba sentada junto a la cama. Su espalda se encorvó como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Al verme se irguió fingiendo serenidad. Por fin decidiste aparecer. Mi madre se quebró. Su rostro se retorció de disgusto. Vivian intervino. Pensé que estabas demasiado ocupada haciendo de amante para visitar a tu padre moribundo. Me encogí de hombros. ¿Me lo habías recordado? Quizás me recuerden. Ahora, si me disculpan. Tengo cosas que hacer. Adiós. Sus maldiciones me siguieron por el pasillo. Pero dejé que me invadieran como ruido de fondo. Aparcando en la entrada había un coche familiar. La puerta estaba entreabierta. Y Damien salió. Con gafas de sol puestas. Cuando nadie miraba. Se giró y le susurró algo a alguien dentro del vehículo.
A lo lejos apenas pude distinguir un par de finos tacones altos balanceándose bajo el asiento del copiloto. Tomé una foto y se la envié a Vivian. Momentos después, bajó furiosa las escaleras y empujó a Damien. Y abrió la puerta del coche de un tirón para sacar a la mujer. Antes de que pudiera tocarla, un guardaespaldas la sujetó del brazo. La obligaron a volver al coche. El vehículo arrancó a toda velocidad antes de que quienes estaban en las ventanas del hospital pudieran ver mejor. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el escándalo en cuestión de horas. Damien Amien. El gerente, una amante, fue descubierto infiel mientras visitaba a su suegro enfermo. Su esposa hizo un berrinche en el hospital tras pillar a su marido en plena flagrancia. 3 meses después de casarme. ¿Ya están reemplazando a la adinerada socialité? Los titulares me dejaron con sentimientos encontrados. En mi vida pasada. Casi fue la que salió en los tabloides. En aquel entonces, Damien y yo acabábamos de comprometernos. Me adoraba. Hasta que un día encontré un diamante de imitación caído de una uña postiza debajo del asiento del copiloto. El problema era que nunca usaba uñas postizas. Hice rodar la pequeña joya entre mis dedos mientras Damien se inclinaba. Explicando. La novia de mi amigo debió de quedarse aquí cuando la llevé. Ya me dolían bastante estas excusas patéticas. Pero como siempre decían mis padres. Era demasiado callado por naturaleza. Y en el fondo sabía que pertenecía a la élite adinerada. Los hombres fieles eran escasos. Así que me puse límites desde el principio. Me preparé mentalmente para lo peor. Le puse el diamante artificial en la palma de la mano. No te pases de la raya. Después de eso, nuestra relación se basaba en un entendimiento tácito, refinado y correcto en público. Pero completamente separado en privado. Porque nunca cuestioné sus aventuras y siempre mantuve una fachada impecable. Damien llegó a confiar plenamente en mí. Incluso me involucró en la gestión de la empresa. En lugar de adularlo, preferí forjarme mi propio espacio en el negocio. Con el paso de los años, mi experiencia y mi esfuerzo ayudaron a la familia Damien, que se encontraba en el extranjero, a superar grandes crisis. La percepción que su familia tenía de mí cambió drásticamente, incluso su madre. Quien antes me despreciaba, ahora me invitaba a tomar el té y me ponía su preciada pulsera de jade en la muñeca. Mientras tanto, Damien seguía saliendo con otras mujeres. Su única regla era no traerlas a casa ni avergonzarme. Una vez, en la escuela externa, una de sus amantes se presentó en nuestra puerta, gritando que no había conseguido darle un hijo en todos nuestros años de matrimonio. Se frotó la barriga con aire de suficiencia. Ahora estoy embarazada de su bebé. A ver si quiere a la madre de su hijo o a una gallina inútil que no pone huevos. Damien estaba en casa ese día. ¿Su respuesta? Deshazte de él en una semana. Luego se fue. La mujer se negó a creerle. Lloró pidiendo una explicación hasta que el mayordomo la arrastró al hospital. Para cuando despertó, el embarazo fue interrumpido. Con el paso de los años, Damien había hecho cosas peores tantas veces que era imposible contarlas. Le rogó que parara. Pero se mantuvo inamovible en ese punto. Corrieron rumores de que la mujer luego perdió la cabeza, amenazando con revelar todos sus secretos y destruir a la familia Damien. Cuando Damien se enteró, se puso guardaespaldas y desapareció por un día. Cuando despertó en la sala psiquiátrica, magullada y apenas recuperada del parto. El niño ya se había ido. Ahora, con el escándalo de Vivian estallando, la familia Luna había perdido la paciencia. 3 días después, hicieron una conferencia de prensa. Esperaba que Damien se disculpara. Pero en lugar de eso, Vivian se quedó sola en el podio. Le temblaba la voz al disculparse. Culpó a la enfermedad de su padre por su sufrimiento e insistió en que la mujer de las fotos era solo la prima de Damien. Su rostro reflejaba contrición. Pero sus ojos estaban hundidos por el agotamiento. Se tragó la humillación. Como todas las mujeres en su posición deben hacerlo. Este fue el precio de la riqueza: cosechas las riquezas, pero ahogas la vergüenza en silencio. El día que murió mi padre.
Le entregué la empresa a Julián y regresé a mi ciudad natal para el funeral. Al fin y al cabo cubrió la mayoría de los gastos médicos, era lo mínimo que podía hacer para compensarles por su inversión. En su mayoría. Aunque. La familia Luna ya había exprimido a Vivian Ray. Desde el momento en que pagué sus cuentas, la actitud de mi madre cambió. Se aferraba a mí, hablando mal de Vivian y tramando formas de extorsionarla. La observé en silencio. ¿No me habían hecho lo mismo en mi vida pasada? Pronto. Vivian regresó sola. Sin nadie de la familia Luna a la vista. En cuanto me vio, se abalanzó. Me agarró del cuello con los ojos inyectados en sangre. Señora Fina. Ya sabías cómo era Damien. No. Me dejaste tomar tu lugar solo para hacerme sufrir. Antes de que pudiera responder, mi madre le dio una bofetada tan fuerte que se desplomó en el suelo. Chica inútil. Todas esas peleas con tu hermana. ¿Y qué trajiste a casa? No es por defenderme, solo estaba amargada porque Vivian dejó de pagar las cuentas. Vivian pareció destrozada por completo. Me arrastró adentro. Se quitó la chaqueta de un tirón y dejó al descubierto moretones que le marcaban los brazos y el abdomen. ¿También te golpearon así en tu vida pasada? No. La conocí con frecuencia en mi vida anterior. Se defendió la primera vez que Damien levantó la mano. No hay segundas oportunidades. A diferencia de Vivian, quien sobrevivió al abuso en el extranjero antes de casarse con él a ciegas. ¿Cómo te atreves a fingir que no? Se burló Vivian. Eres demasiado orgulloso para admitirlo. No tenía ningún interés en discutir. Al girarme para irme, ella me bloqueó el paso. Si es que puedes soportarlo. Yo también puedo. Damien cambiará con el tiempo. Algunas mujeres siempre se consideran la excepción, convencidas de que si esperan lo suficiente, su abusador se transformará. La ilusión de que pueden arreglarlo es patética. Después del funeral, Julián me recogió. Me entregó un collar codiciado durante mucho tiempo, pero nunca encontrado. Murmulló. Aquí. Ponte esto. Te hará sentir mejor. Él mismo me abrochó el collar. Fingiendo hacer pucheros. Incliné la cabeza. Es muy pesado. Se rió entre dientes. Sopesando el colgante entre los dedos. ¿En serio? ¿Quieres cambiarlo por uno más ligero? Me reí. Esta cosa vale un apartamento entero, claro que pesa. Me acarició la mejilla con cariño antes de llevarme a cenar. En camino. Mencionó una oportunidad en el Times Group. Tenía dificultades con las ventas. Quería lanzar una división de streaming en vivo y estaba interesado en colaborar con nuestra empresa. Nos habían invitado a cenar mañana. Me preguntó si quería unirme. Recordando las travesuras de Damien durante mi transmisión en vivo, decliné cortésmente. Para mi sorpresa. 30 minutos después de la llegada de Julián, envió un mensaje desesperado pidiendo ayuda. Sospechaba que Damien nos estaba saboteando de nuevo, ya que la competencia de Times Group también nos estaba cortejando. Me acerqué corriendo. Abrí la puerta de la habitación privada. Encontré a Julián solo para gente. Damien. Su asistente. Y Vivian. Vivian se aferraba a Julian. Le servía bebidas y se acercaba. Julian mantenía la distancia. Y cuando me vio prácticamente se puso de pie de un salto. Me rodeó los hombros con el brazo para presentarme. Ella es mi socia y novia. Espero que no te importe. El asistente de Damien se apresuró a sacar una silla mientras los otros dos se quedaban paralizados. Damien me observó atentamente. Intentaba identificar mi rostro. El rostro ebrio de Vivian ardía de rojo. No esperaba que Damien exhibiera a su esposa embarazada en la mesa de negociaciones. Julie pasó por alto la mirada hostil de Vivian. ¿Se conocen? La verdad es que no. Me senté. Tal como Vivian esperaba. Los años en mi nuevo círculo habían borrado todo rastro de nuestra hermandad. Damien solo sabía que tenía una hermana, pero nunca la conoció.
Yo tampoco le mencioné a Vivian a Julian. Una mujer que intentó quemarme viva no merecía el título de familia. Damien. Necesito irme temprano. La petición vacilante de Vivian solo le atrajo una mirada fría. La silenció al instante. Patético. La otrora malcriada princesa había quedado reducida a esto. Señora Damien. Levanté mi copa hacia ella. Ya que has estado bebiendo con mi novio, ¿qué te parece si brindamos también? Me miró fijamente. Pero con Damien presente. Forzó una sonrisa. Agradeceríamos su apoyo en este acuerdo. Mantuve mi copa levantada a propósito cuando chocaron las nuestras. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de beber el licor de un trago doloroso. Después de cenar, Vivian le envió un mensaje a su hermana. Ayúdenme. Si este trato fracasa, perderé al bebé. Damien se queda con sus amantes y sus hijos. Intentando reemplazarme. Por favor. Así que sí recordó nuestro lazo de sangre. Qué lástima cuando me prendió fuego. ¿Se le había ocurrido? Ignoré el mensaje. Los negocios siguen las reglas. No hay puertas traseras para nadie. Pero Vivian apareció en mi puerta con regalos. Hermana. ¿Recuerdas tus pasteles de frijoles rojos favoritos? La gente hacía cola durante horas para comprarlos. En cuanto los entregó, me invadieron los recuerdos de la infancia de nuestros padres. Preparándome para el matrimonio. Prohibió los dulces para mantener mi figura. Vivian los devoraba delante de mí. Nunca le ofrecí ni una migaja. Incluso después de casarme con la familia Damien. Le había echado a perder su ropa sucia. Postres, azurts. Todo lo que ella quisiera. Esperaba que encontrara, aunque fuera un poco, la libertad que yo nunca conocí. Pero algunas heridas son demasiado profundas. Los lazos de sangre eran una de ellas. Esta vez, rechacé los pasteles. Dejé todas las decisiones de asociación en manos de Julie y dejé que él eligiera según las reglas, no por sentimientos. Eligió al competidor de Times Group. Vivian explotó. Me inundó de mensajes de voz furiosos. Deslicé a la izquierda y los borré todos. Cortamos el contacto por completo. Nuestra nueva alianza impulsó las ventas de forma constante. Justo cuando creía que ya lo habíamos superado. Un colega me envió una captura de pantalla de una transmisión en vivo del grupo Time. El anfitrión tenía un autógrafo de Amy y comete acoso sexual. Retiene los pagos de la sociedad. El denunciante no tuvo miedo. El hashtag se popularizó. Las transmisiones en vivo de Altime Group se suspendieron durante la noche. Más tarde me enteré de que Damien había estado haciendo audiciones a anfitrionas, invitando a chicas guapas a cenas de agradecimiento con falsas excusas. Luego las presionaba para que cumplieran con amenazas de retenerles el salario. Pero estas mujeres se defendieron. Exponiendo todo durante las transmisiones. Quería animar. ¿Chicas defendiéndose? Claro que sí. Los reguladores pronto iniciaron una investigación. Ya en apuros. El grupo Time se derrumbó a causa del escándalo. Serafina. Sal de aquí. Vivian golpeó mi puerta. Culpándome de su caída. Casi la ignoré hasta que recordé su embarazo. Pero en cuanto abrí la puerta, ella se abalanzó. Julián la interceptó, agarrándola por la muñeca. Señora Chi. Cuide su lenguaje. Hable con cortesía o váyase. Paralizada por un segundo, Vivian se desplomó sollozando. ¿Por qué me odias tanto? ¿Me saboteaste? Señaló con el dedo acusador. Su odio es idéntico al de la noche en que me quemó viva. ¿Has considerado a tu hombre como el problema? Bajé la voz. El abuso. Las compras compulsivas en línea. Amantes en todas las provincias. ¿Acaso tener múltiples hijos ilegítimos no era prueba suficiente de su depravación? Pero Vivian se negó a aceptarlo. ¿Entonces por qué vives tan bien? Cada puño golpeaba el suelo en una lucha desesperada contra el destino. ¿Había muerto mi vida? En realidad no. Sin libertad.
Sin amor. Pero tenía dinero. Desde el momento en que mis padres me eligieron. Sabía que mi objetivo no era aferrarme a un hombre, sino la movilidad social y el acceso a los recursos. Recuperar la autonomía que me habían arrebatado. En mi vida pasada. Casi había escapado de esa jaula dorada. El fuego de Vivian me encerró para siempre. Esta vez Adam me habría obligado a postularme. Saldría bajo mis propios términos. Pronto. Los crímenes de Damien quedaron al descubierto. Condenado por agresión sexual. Recibió 3 años de prisión. La división digital de Times Group colapsó. Los ejecutivos huyeron. El imperio se derrumbó. ¿Y Vivian? No había que preocuparse por las amantes, esas cazafortunas desaparecieron con sus pagos. Más tarde. Apareció de nuevo en mi puerta. Embarazada. Rogando por trabajo. Justo cuando dudaba, sacó una bombona de gasolina. Julián la detuvo a tiempo. Nuestras cámaras de seguridad lo captaron todo. Le envié las imágenes a mi madre para que la recuperara, o lo haría público. Ella eligió el exilio. La paz finalmente regresó. 3 años después. Nuestra empresa salió a bolsa. Nació nuestra hija. La risa inundó nuestro hogar. Una noche, mientras veíamos la televisión juntos, Julián preguntó: ¿con qué tipo de hombre debería casarse nuestra hija? Tomándole la mano. Sonrió. Solo quiero que tenga las mejores oportunidades. Si se casa o no, y con quién debería ser su única decisión. En ese momento de tranquilidad, por fin saboreé la verdadera libertad. Bien a ti, jaja. Después de renacer, me di cuenta de que mi mejor amiga podía oír mis pensamientos. Murmuré a propósito, ya que ya había creado un sistema de intercambio. No necesito estudiar mucho. Solo intercambiaré las calificaciones del examen de admisión de mis amigos más tarde. El mejor estudiante de nuestro grado empezó a entregar exámenes en blanco inmediatamente. Aunque las calificaciones no cambien. No pasa nada, la familia de su amigo tiene mucho dinero. En su lugar, simplemente se llevará la fortuna familiar. La rica heredera empezó a malgastar la riqueza de su familia sin control. Maldita sea. ¿Qué queda por intercambiar? No quiero a su prometido psicópata. Ese tipo se hace el refinado en apariencia, pero encarcela a la gente en secreto. Tortura con velas. Sus ojos se iluminaron intensamente. Y empezó a adular a su prometido. Le dije con desprecio que no existía tal sistema de intercambio. Haber confiado en semejante idiotez. Que este idiota me matara una vez ya fue mi mayor desgracia. El zumbido de las cigarras zumbaba afuera. La luz del sol abrasaba el pavimento hasta que brillaba con una neblina de calor. Me desperté sobresaltado. El hedor a desinfectante mezclado con la interminable charla del profesor de matemáticas inundó mis sentidos. Las pizarras estaban cubiertas de densas fórmulas trigonométricas. Debajo rostros jóvenes se veían encorvados por la somnolencia o la inexpresividad. Había regresado al último año. La encrucijada del destino. Mi mirada se posó en la chica frente a mí, mi mejor amiga. Vivian. Llevaba el último modelo. Su muñeca era naranja y llevaba una delicada pulsera. Llamé y pude cubrir los gastos de un mes. Su cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro meticulosamente arreglado para irradiar encanto. Era la princesa de la clase. La favorita de la maestra. Objeto de adoración de los chicos. Privilegiada. Rica. Y siempre la primera de nuestro curso. Y yo, Livia. Era el polvo invisible bajo su foco. Vestía uniformes raídos. Siempre cabizbajo. Era el desvalido trabajador de una familia pobre, al que los profesores elogiaban. En mi vida pasada, esta Vivian me había manipulado con su bondadosa actuación. Livia. No estés triste. Sé que tu familia está pasando por momentos difíciles, y tú te cuidarás. Su dulce voz aún resonaba en mis oídos. Pero ahora solo me dio un escalofrío que me heló la sangre. Ella me había cuidado. De acuerdo.
Recordé aquella vez que exhibió un vestido de diseñador de segunda mano frente a la clase. Afirmaba que era especialmente para mí. El estilo estaba de moda. La tela es un lujo que nunca se puede permitir. Livia. La elegí solo para ti. Te quedará increíble. Pruébatelo. Su sonrisa era tan sincera. La clase intervino con bromas. ¿Alguna vez creyeron en su bondad? La gratitud me inundó el pecho. Hasta que me incriminó por robarle su collar de diamantes y me empujó desde el edificio hasta la muerte. Solo entonces me di cuenta de todo el acoso. Del aislamiento. Había estado a sus órdenes silenciosas. Este era su juego favorito de niña rica. Un odio amargo me quemó el pecho. La miré con furia. Mi mirada era afilada como cuchillas venenosas. Entonces recordé el renacimiento. Tuve la gran ventaja de que Vivian podía escuchar mis pensamientos. En mi vida pasada, mi espíritu solo comprendió este secreto después de morir. Todo mi dolor oculto. Mi resentimiento. Ella me escuchó a escondidas. Disfrutando de mis luchas. Esta vez. Esa ventaja sería mía para usarla como arma, es decir. Una fría sonrisa curvó mis labios. Poco después. Era el recreo. Vivian estaba rodeada de un grupo de chicas. Una reina entre cortesanos. Su risa era dulce como la miel. Su voz era tan suave que casi goteaba agua. Mientras hablaba del último bolso de edición limitada de la marca de lujo, reprimí el odio que me hirvió en el pecho. Regulé mi respiración. Y murmuré en silencio con un toque de curiosidad: Vivian. Casi al instante. La sonrisa habitual de Vivian se endureció. Kurchev vaciló. Ladeó la cabeza. Escudriñando el aula con ojos confundidos. Su voz era suave. Lo hizo. ¿Alguien me llamó ahora mismo? Las chicas de alrededor negaron con la cabeza al unísono. No. Vivian. Hablábamos de esa bolsa limitada. Sí. Nadie te llamó. ¿Escuchaste mal? Vivian frunció ligeramente el ceño. Un destello de incertidumbre cruzó sus ojos antes de sonreír de nuevo. Probablemente lo escuché mal. Sigamos adelante. Me burlé para mis adentros. Funcionó. Para confirmarlo, bajé la cabeza fingiendo estar concentrado en mi libro. Y añadió en silencio. Retomando su tema anterior, ese bolso es tan bonito. Lástima que sea demasiado caro. Una estudiante pobre como yo no puede permitírselo. Es normal. Incluso con la envidia autocrítica que cualquier chica promedio podría sentir. La sonrisa de Vivian se congeló de nuevo. Me miró involuntariamente. Su mirada, aguda y recelosa. Me clavó unos segundos. Luego se alejó cuando mantuve la cabeza gacha. Absorto en mis estudios. Perfecto. Esta ventaja superó mis expectativas. Vivian. ¿Listos? El juego diseñado especialmente para ti. Apenas empieza. Sonó la campana. Vivian se recostó en su asiento. En diagonal a la mía. Durante toda la clase. Podía sentir sus miradas de reojo. Sondeando. Calculando. Llegó el receso. Como era de esperar, se acercó a mi escritorio. Seguía siendo la misma dulce. ¡Qué acto tan útil! Livia. Me he dado cuenta de que has estado estudiando mucho últimamente. ¿Te atascas en algo? Pídeme ayuda. Levanté la cabeza fingiendo sorpresa y timidez. Murmulló. Gracias, Vivian. Eres tan amable. En silencio. Murmuré con un dejo de envidia y resignación. Vivian es muy inteligente. Sin duda serán las mejores en el examen semestral. Sin duda ella es la campeona del examen de admisión a la universidad. Soy un estudiante mediocre. Por mucho que lo intente, nunca entraré a una buena universidad. La vida es tan injusta. La sonrisa de Vivian se suavizó aún más ante mi gratitud verbal. Pero cuando escuchó los verdaderos pensamientos de mi corazón.
Capté un fugaz destello de suficiencia y superioridad en sus ojos. Me dio una suave palmadita en el hombro. Su tono contenía una vaga lágrima de condescendencia. Livia. No hace falta que seas educada. Somos mejores amigas y podemos contarnos lo que sea. Le lancé una mirada agradecida. Luego bajé la cabeza para disimular el frío en mis ojos. Continué en silencio. Me utilizan con un tono ingenuo, pero ligeramente esperanzado. Palabra por palabra. Claro como el agua. De todas formas, da igual. Ya he implementado el sistema de intercambio, así que no hace falta estudiar tanto. Vivian es la mejor de la clase. ¿Verdad? Con tan buenas notas. Después del examen de admisión a la universidad, puedo cambiar sus calificaciones por las mías. Entonces puedo llegar a Harvard sin problemas. Sentí que la mano de Vivian en mi hombro se tensaba de repente. La dulzura y la elegancia de su rostro se desvanecieron al instante, reemplazada por una profunda conmoción e incredulidad. Sus hermosos ojos almendrados se abrieron de par en par, asombrados. Continué mi fantasía mentalmente. La familia de Vivian es muy rica de todos modos. Aunque sus calificaciones en el examen de admisión a la universidad sean bajas o nulas, sus padres pueden enviarla fácilmente a una prestigiosa escuela de arte o al extranjero. Mientras tanto, entraré a Harvard. Ambos tienen un futuro brillante. Este sistema es increíble, está prácticamente hecho a mi medida. Vivian retiró la mano como si hubiera tocado un hierro candente. Me miró fijamente. Su voz temblaba levemente. Un pánico que aún no disimulaba la voz. Livia. ¿En qué estabas pensando? Fingí confusión. La miré con inocencia. Vivian. ¿Qué pasa? Estaba pensando cualquier cosa sobre lo que dijiste antes. Sobre estudiar mucho. Abrí mi cuaderno de ejercicios y señalé un problema matemático complejo. Este problema es muy difícil. He estado atascado en él. La mirada de Vivian se clavó en mi rostro. Como si buscara alguna grieta en mi expresión. Su pecho subía y bajaba ligeramente, delatando su agitación interior. Sabía que no me creía. No las palabras que dije, sino los pensamientos que oyó. ¿Sistema de intercambio? Ridículo. Risible. Pero el hecho de que pudiera oír mis pensamientos más íntimos hacía que esta absurdidad fuera más difícil de negar. Vivian. Que siempre se enorgullecía de ser inteligente. Lo controlo todo. ¿Qué se siente al enfrentar algo que escapa a tu comprensión? ¿Algo que te afecta directamente? Perdido hace mucho tiempo. ¿Miedo? Me burlé para mis adentros. Vivian. Me aseguraré de que experimentes la caída de las nubes al barro. Reduciré todo tu orgullo. Todas tus muletas. A polvo. Me aseguraré de que sufras más que yo en mi vida pasada. Tras esa breve conmoción, el delicado rostro de Vivian recuperó rápidamente su dulzura. Pero sus ojos almendrados, al encontrarse con los míos, me observaban con una mirada inquebrantable. Y un miedo débil. Apenas perceptible. Forzó una sonrisa. Aunque parecía más bien una mueca. En realidad, yo tampoco entendía algunos problemas. He estado cometiendo errores últimamente. Quizás podríamos preguntarle al profesor juntos. No me siento bien. Regresaré a mi asiento primero. Asentí obedientemente. Pero mi mente se burló. Vivian. Escuchaste cada palabra de mi fantasía. Ese miedo se ha arraigado en tu corazón. ¿Lo ha hecho? Al día siguiente. El aula se sentía extraña. Cuando sonó la campana de autoestudio matutino, el asiento de Vivian estaba vacío. Para el estudiante modelo de estudiantes modelo. De estudiantes modelo. Llegar tarde era impensable. Nuestro profesor de aula frunció el ceño desde el podio. Pero no dijo nada. Después de todo, llegar tarde ocasionalmente era un problema importante para alguien con sus calificaciones. Fue hasta que sonó el timbre del primer periodo que Vivian entró al aula. Justo a tiempo.
Tenía su habitual sonrisa tenue. Como si nada hubiera pasado, pero el destello de suficiencia en sus ojos no se me escapó. Vivian. ¿Por qué llegas tarde?, preguntó su compañera de escritorio. Vivian arrojó su bolso sobre el escritorio con un fuerte ruido, atrayendo miradas. Bostezó perezosamente. Su voz resonó por toda la clase. Oh. Me quedé dormido. Da igual si voy a clase o no. La sala quedó en silencio. Todos la miraban fijamente. Incrédulos. Como si fuera una estudiante destacada. Vivian. ¿Hablas así? Bajé la cabeza. Una fría curva en mis labios. Vivian, ¿de verdad que le estás cogiendo el truco? En los días siguientes, el comportamiento de Vivian se volvió aún más impactante. La otrora diligente y destacada estudiante, que escuchaba atentamente en clase y tomaba notas meticulosas, desapareció. En su lugar había una alborotadora que dormía a la intemperie en clase. Garabateaba descuidadamente en sus tareas. Incluso ignoraba las preguntas del profesor. Una vez, durante la clase de matemáticas, la maestra le pidió que resolviera un problema de función difícil. Pocos en la clase podrían resolverlo. Normalmente, Vivian lo habría explicado a la perfección. Paso a paso. Pero ese día simplemente se levantó perezosamente. Miró la pizarra. Y dijo que no. La cara del profesor de matemáticas se sonrojó. La tiza casi se le rompe en las manos. Vivian. Concéntrate. Tú claramente. Profesor. Vivian interrumpió. Una sonrisa juguetona en su rostro. Simplemente no lo entiendo. Tal vez tengo el cerebro roto. Sin esperar respuesta, se dejó caer de nuevo y volvió a dormir la siesta en su escritorio. La clase quedó atónita. Susurraban entre ellos. Algunos especularon que Schad había sufrido una crisis nerviosa. Otros supusieron que estaba distraída por su novio. Algunos se regodearon. Pensaban que el mito del mejor estudiante finalmente se estaba desmoronando. Solo yo sabía que Vivian estaba usando lo que consideraba tácticas astutas para lidiar con el sistema de intercambio del que Schad había oído hablar. Ella creía que si no sacaba buenas notas, Keldon le cambiaría las suyas. ¡Qué ingenuidad tan patética! ¿Cómo dejé que un idiota como yo me matara en mi vida pasada? El examen de prueba llegó a tiempo. Un ensayo crucial antes del Gaokao. Todos lo abordaron con la mayor seriedad. Vivian, sin embargo, se comportó aún más fuera de lo habitual. Cuando le entregaron los exámenes, garabateó su nombre apresuradamente. Entonces empezó a mirar alrededor de la habitación, o a desplomarse en su escritorio para dormir. Para cuando sonó el timbre de entrega, el papel a su nombre estaba tan limpio como una hoja de papel borrador. Cuando se publicaron las calificaciones al día siguiente, todo el grado estaba alborotado. Vivian había ocupado con regularidad el primer puesto académico. Había caído al último puesto de la lista. Profesores de todas las asignaturas se turnaban para interrogarla. La profesora estaba muy preocupada. Contactaba a sus padres repetidamente. Naturalmente, los padres de Vivian estaban desesperados. Se rumoreaba que su madre rompió a llorar durante varias llamadas telefónicas. Su padre también lo dejó todo para volver corriendo de la ciudad, desesperado por entender qué le había pasado a su hija. Sin embargo, ante la avalancha de profesores y padres, Vivian reveló una rebeldía sin precedentes y un toque de petulancia. ¿Para qué estudiar?, dijo una vez, hojeando una revista de moda con indiferencia mientras observaba. Su tono destilaba desdén. No me importan las notas. Lo único que importa es el dinero. Mis padres ya lo tienen todo planeado. Aunque me quede con la Gaokao, entraré en la mejor academia de arte o estudiaré en el extranjero directamente. Ella levantó la cabeza. Me sonrió. Livia. Será mejor que estudies mucho. Espero que algún día sigamos siendo compañeros de clase. Su tono sugería que ya había ganado. Me consideraba un obstáculo trivial en su camino al éxito.
Observé su estúpido triunfo. Una risa fría brotó de mi pecho. Vivian. ¿Crees que portándote mal me detendrás? Cuanto más te comportes así. Cuanto más claro lo ves, más te aterras. Te aterra que el sistema de intercambio sea real. Que las notas por las que tanto te has esforzado puedan caer en mis manos tan fácilmente como la cartera de un ladrón. Así que elegiste la autodestrucción para bloquearlo. ¡Qué lástima! Vivian, te equivocaste. El umbral de la maestra estaba casi desgastado por el constante caminar de padres y educadores. La madre de Vivian. Ahora demacrada. Tenía finas líneas en los ojos y una sombra permanente de preocupación que ningún maquillaje caro podía disimular. Livia. Eres cercana a Vivian, ¿sabes qué le pasa? Margaret me pidió la mano. Su voz era sincera, con un matiz de frágil humildad. Fingí preocupación. Sacudí la cabeza. Tía Margaret. Yo tampoco lo sé. Chesney. Has cambiado mucho últimamente. Cuando le pregunto se queda callada. Margaret suspiró. Sus ojos enrojecidos. ¿Cómo pasó esto de la noche a la mañana? ¿Podría? Han sufrido acoso escolar. O se han descarriado por malas compañías. Mientras tanto, Vivian parecía disfrutar de su recién descubierta libertad académica. Cada vez estaba más convencida de que si dejaba de esforzarse, jamás conseguiría nada de valor suyo. Incluso empezó a burlarse de mí sin tapujos. Livia. Mis padres me están poniendo más duro que nunca, insistiéndome a cada segundo que estudie. Es exasperante. Frunció el ceño y arrojó un libro de ejercicios sobre su escritorio. No lo entienden, las calificaciones no significan nada para mí. Me quedé mirando su sonrisa triunfal. La risa me ardía en el pecho. No tiene sentido. Eso no servirá. El juego apenas comienza. Ya que descartaste las calificaciones, cambiemos las reglas. Luego. Murmuré en voz baja. Cuidadosamente, dejé que un fragmento de voz se dirigiera hacia Vivian. Las puntuaciones del Gaokao probablemente sean una causa perdida. ¿A quién quieres cambiar por las malas notas de Vivian? Pero su familia es inmensamente rica. Cambiar por su riqueza sería más fácil. El sistema parece preferir los bienes tangibles. Vivian se quedó paralizada a mitad de su discurso. Me lanzó una mirada incrédula. Fingí inocencia. Fingí inocencia. Levanté la vista justo a tiempo para verla mirándome fijamente. Vivian. ¿Qué pasa? Ella agachó la cabeza. El pánico se reflejó en sus ojos antes de que lo superara. Nada. Solo. Molesto. Al verla procesar esto, me pregunté cómo reaccionaría a la siguiente fase de nuestro jueguito. A partir de ese día, Vivian comenzó a caer en la temeridad. Ya no se conformaba con pequeños caprichos. Se fijó en los artículos de lujo. Lidia. Mira mi nuevo bolso de edición limitada. Me mostró un bolso con monedas de 10 centavos y incrustaciones. Su brillo era casi cegador. Sonreí para mis adentros al verla darse un capricho. Gasta, cariño. Cada centavo que malgastes es otro ladrillo en el muro de tu futura ruina. Pronto. Las compras ya eran suficientes. Empezó a incitar a sus padres a invertir en inversiones de alto riesgo. Papá. Mamá. Escuché que este nuevo proyecto energético está en auge y que todos están ganando una fortuna. Presentó el plan con el fervor de una estafadora experimentada. Su padre dudó. Vivian. Estos proyectos son demasiado volátiles. Los fondos de nuestra familia. Vivian lo interrumpió. Papá. Estás siendo demasiado cauteloso. Ella hizo pucheros. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tenemos mucho dinero. Ella pestañeó. Si inviertes, dejaré de faltar a clase. Lo prometo. Sus padres, desesperados por ver a su hija volver a ser la misma, aceptaron con vacilación, confiando en que su repentina madurez podría ser un punto de inflexión.
Una tras otra, una inversión de alto riesgo vació sus cuentas. El negocio familiar, antes estable, empezó a tambalearse. El cabello de su padre se volvió blanco de la noche a la mañana. Su madre lloraba hasta quedarse dormida todas las noches. La tensión flotaba en el aire. Vi cómo el rostro de Vivian se contraía con un pánico creciente. Sentí una profunda satisfacción. Ella creía tener el control. Creía que necesitaba su caridad para prosperar. Ella no tenía ni idea de que era la marioneta. Y yo sostenía los hilos. Entonces llegó el golpe final. La mayor inversión de la familia se desplomó, desperdiciando su capital. Los avisos bancarios inundaron la cuenta, exigiendo el reembolso. Por primera vez, la familia Vivian enfrentó un duro golpe a la crisis financiera. El cabello de su padre se volvió completamente canoso. Su madre lloraba sin parar. La casa parecía una tumba. Vivian también. Finalmente flaqueó. Su arrogancia se desmoronó. Las lágrimas se filtraban a través de su maquillaje antes impecable. Su cabello era un desastre despeinado. ¿Dónde estaba la heredera serena? Ahora solo quedaba una chica de ojos hundidos. Murmuró con voz ronca. ¿Qué hacemos ahora? ¿En serio? De verdad no hay otra opción. Dorian. Ah, cierto. Dorian. Su prometido. Debe tener una solución. Se elevó como si se aferrara a la última cuerda salvavidas. Desesperada por incorporarse. 6 Dorian. El prometido de Vivian. Heredero de la familia Dorian. Un caballero de su fina apariencia. Pero bajo ese brillo se escondía un acosador obsesivo y desquiciado. Solo lo aprendió en mi vida pasada. Después de morir, cuando mi espíritu se topó con Vivian. Quebrado y mutilado por sus tormentos. Vivian. ¿Crees que Dorian es tu salvación? ¡Qué ingenuidad tan patética! Fingí contemplación mientras ella suplicaba. Luego me tapé la boca con una mano, como si estuviera sorprendido. Mis ojos brillaron con la mezcla perfecta de horror y asco. ¿Qué queda de los bienes de su familia? Si lo cambio, ¿tengo que asumir sus deudas? Además de las calificaciones y la familia. ¿Qué más tiene Vivian? ¿Ese prometido rico y guapo? No. Olvídate de eso. Un tipo que habla con dulzura, pero secuestra en secreto y tortura con velas. ¡Qué terrorífico! Pero como ella va con Dorian y se enamoran, el sistema podría cambiarlo por mí. De ninguna manera voy a aceptar a ese psicópata. No quiero que me torture. Esto es horrible. Mi voz llegó justo a tiempo para que Vivian la oyera. Perdida en sus pensamientos. Para atrapar. Seguro. Giró la cabeza bruscamente. Sus ojos de muñeca brillaron de repente con una mezcla de desesperación y cálculo. Y un destello de malicia. Su mirada aguda y ella trazó un nuevo camino hacia la supervivencia. Uno que me arrastraría al infierno con ella. Probablemente pensó que si lograba que Dorian la viera de otra manera y me engañaba para que me cambiara por él, no solo se acabaría la crisis de deudas de la familia, sino que se vengaría haciéndome sufrir, ese psicópata nada. Un plan ingenioso. Lástima que nunca se dio cuenta de que las reglas de este juego eran mías desde el principio. En los días siguientes, Vivian se deshizo de su letargo. Se pavoneó meticulosamente. Creando un frágil persona inocente que rondaba los lugares frecuentados por Dorian. Tropezó cerca de él. Necesitaba su mano para estabilizarse. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de admiración. Soltando trivialidades ingenuas que le parecían encantadoras. Incluso le preparó dulces caseros. Yo la observaba, divertido. Su actuación fue atroz, llena de lagunas y errores. Pero Dorian, para mi sorpresa, parecía intrigado por esta repentina inocencia y entusiasmo. Había vislumbrado a Dorian antes. Siempre con trajes a medida. Gafas con montura dorada. Una sonrisa educada que lo hacía parecer un muñeco pulcro. Pero ahora,
En sus miradas a Vivian, vi un retorcido tono de diversión. Empezó a responder. Él aceptó sus regalos. Le dedicó sonrisas de aprobación. Incluso la invitó a cenar. Vivian floreció. Convencida de que había captado su atención. Que ella pronto le dio la vuelta a la tortilla. Ella me demostró su cariño. Livia. Mira, Dorian me regaló este collar. Bonita. ¿Verdad? Ladeó la barbilla. Su voz rebosaba orgullo. Me quedé mirando el intrincado collar con cierre, más un grillete dorado que una joya. Su amabilidad perdió afecto. Fue el comienzo de la posesividad. El control. Se infiltró en su vida, restringiendo su círculo social. Interrogándole sobre su paradero. Dictándole su vestuario. Al principio. Vivian se deleitó con la atención. Ignorando la tensión subyacente. Pero poco a poco. La asfixia se apoderó de él. Sus tiernas sonrisas eran cálidas, con la mirada de un coleccionista que evalúa una posesión preciada. Absoluta e inquebrantable. El pánico la invadió. Intentó retirarse. Pero la red de cuidados de Dorian la tenía atrapada. Cuanto más forcejeaba, más se hundía. ¿Y yo? Me recosté. Un público magistral. Disfrutando de la obra que orquestó. En el sur, el imperio viviano se desmoronó más rápido. Más a fondo de lo que imaginaba. Negocios que antes eran familiares se revierten ante la silenciosa orden de Dorian. Sus padres se apresuraron. Suplicando ayuda. Solo para descubrir que viejos aliados ahora los evitaban como a la peste. ¿La influencia de Dorian? Un puño invisible. Le cortó toda conexión vital. ¿Y Vivian? Mi querida amiga. Se convirtió en su pájaro cantor más exquisito. Le construyó una jaula dorada. La envolvió en lujos y promesas dulces. Ese complicado collar fue solo el comienzo. Pronto. Su teléfono fue monitoreado. Su vida social fue restringida. Incluso su atuendo diario fue revisado por Dorian. Al principio, se aferró a la ilusión de que Ed había salvado a la familia. La adoraba. Pero cuando sus llamadas a viejos amigos se interrumpieron casualmente. Cuando sus cuentas bancarias se congelaron y cada gasto requería su aprobación. La asfixia se volvió insoportable. Dejó de presumir. En cambio, me miró con una mezcla de terror y veneno. Buscaba grietas en mi rostro sereno. Intentó huir. Una vez. Mientras Dorian estaba fuera, contactó con un contrabandista. Pero en cuanto cruzó las puertas de la aldea, los hombres de Dorian la escoltaron de vuelta. Él no se enfureció. Él solo la miró fijamente. Esa misma sonrisa amable. Y el frío en sus ojos le heló la sangre. Durante una semana, estuvo bajo arresto domiciliario, incluso con el jardín prohibido. Un castigo silencioso. Pero más aterrador que cualquier grito. Ella se quebró. Por fin. En una tarde lluviosa apareció ante mí. El pavor real, antes orgulloso, ahora lucía un cabello erguido y despeinado. Tenía la tez pálida. Ojeras. Su pijama de seda estaba arrugado. Manchada. Parecía una flor pisoteada hasta quedar irreconocible. Livia. Su voz estaba ronca. Temblaba de desesperación. Por favor, ayúdame. Solo tú puedes. Fingí ignorancia. ¿De qué hablas? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se me saltaron las lágrimas. Tienes ese sistema de intercambio. ¿Verdad? Al principio querías intercambiar por mis puntuaciones del Gaokao. Y luego mi pasado familiar. Ahora me invitas a intercambiar contigo por tu propia voluntad. Por favor. Intercambia conmigo. Te lo daré todo. Todo lo que tengo. Cayó de rodillas con un golpe sordo. El impacto sordo de sus rótulas contra el suelo resonó con desesperación. Estaba equivocado. No debería haber intentado construir mi imagen de bondad y belleza ayudándote. Pero...
Pero si te traté bien. No. Ayúdenme. Si me ayudan, les daré todo lo que queda de la familia Vivian. Hasta un camello moribundo es más grande que un caballo que roba lo que vale. Sus palabras brotaron frenéticamente mientras se aferraba a mis pantalones. Se aferraba a ellos como una persona que se ahoga a un salvavidas. Su estado desaliñado y desesperado era tenso. Casi entretenido. Le aparté las manos con suavidad. Mi voz, firme como el agua quieta. ¿Vivian? ¿Qué tonterías dices? ¿Qué sistema? ¿Qué intercambio? Levantó la cabeza de golpe. La locura brilla en sus ojos. No finjas. Sé que debes tener una forma. Livia. Si no me ayudas, le contaré tus secretos a Dory. Díselo a todo el mundo. Su voz se alzó. Chillante por el pánico. ¿Crees que puedes ocultarlo para siempre? Solté una risita sincera. Suave con un toque de lástima, pero más de desdén. ¿Secretos? Me acerqué. Le susurré para que solo ella pudiera oír a Vivian. ¿Aún no lo entiendes? Me miró fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados y confundidos. Tu preciado sistema no existe. Mi voz fría y clara fue cortada. Desde el principio. No era más que tu miserable codicia y estupidez lo que te impulsaba. Creíste oír mis pensamientos. Te dejé oír lo que quería que oyeras. ¿Creías que me engañaste? ¿Que controlabas el juego? Cada movimiento que hacías era parte de mi plan. Vi cómo la luz en sus ojos parpadeaba y se apagaba. Reemplazado por algo parecido a una desesperación desmoronada. Desde el momento en que regresé, me pregunté cómo hacerte sentir la caída en desgracia. Temías que perder buenas notas te hiciera entregar ese examen en blanco voluntariamente. Temías que perder riqueza te permitiera malgastarla. Recuerdo que en tu vida pasada no te gustaba Dorian. Así que te hice lanzarte sobre él en esta. Quería que te revolvieras. Que suplicaras. Querer todo con tantas ganas. No, da, porque es da. Imposible. Murmuró. Su rostro estaba blanco como el papel. Si no hay sistema. ¿Qué he estado haciendo estos días? ¿Acaso estoy cavando mi propia tumba? Le tragué el culo a Vivian y fue aún más trágico de lo que imaginaba. Después de que Dorian la despojara de toda su utilidad y confirmara que ya no podía seguirle el juego. La abandonó sin piedad. La familia Vivian se derrumbó por completo. Su nombre se convirtió en sinónimo de ruina. Quienes una vez la envidiaron y la adularon ahora escupen veneno. La pisotean hasta el lodo. Al final. Se volvió loca. El día que la enviaron al manicomio. La observé desde lejos. Vestía una bata de hospital a rayas azules y blancas. Se acurrucó en un rincón de su habitación. Murmuraba sin parar. Intercambio. Es todo mío. Devuélvelo. De vez en cuando. Ched se quebró para aclarar sus ojos hundidos, enfocándose con nitidez. Un destello de terror y arrepentimiento cruzó su rostro. Probablemente recordando su vida pasada. Recordando cómo me empujó desde ese edificio. Demasiado tarde. De pie junto a la ventana. Observándola reducida a un cascarón vacío. No sentí lástima, solo una satisfacción retorcida. Este sabor infernal era mucho más intenso que mi muerte en la vida pasada. ¿Desperdiciado? El foco brillaba intensamente. Me envolvía en una luz brillante. Mundo contenido. La cálida voz del director me llamó por mi nombre. Los aplausos resonaron como un maremoto. Me tragó entero. Me ajusté el dobladillo de la toga. Avancé con paso firme. Un pie a la vez. Al escenario de graduación. Una sola vez. Creyó que quería ayudarme. Inundando mi corazón de gratitud. Pero no tuve tiempo para reflexionar sobre la dulzura de la venganza. Vivian no era más que un obstáculo en mi camino, uno que ya había superado. Y ahora era hora de seguir adelante. Me obligó a estudiar con una disciplina casi masoquista.
La luz del sol de las 6 de la mañana en la biblioteca y el resplandor de las 12 de la noche de la lámpara de mi escritorio habían sido mis compañeros más fieles durante esos años. El conocimiento era mi arma. Los grados, mi armadura. Ya no necesitaba maquinar ni urdir mentiras. Dediqué toda mi energía a fórmulas, teorías y artículos. Cuando recibí la primera beca, me quedé un buen rato frente al cajero automático, aferrada a esa frágil tarjeta. Era una fortuna. Pero el peso que conllevaba se sentía como el destino mismo. Fue el primer reconocimiento de Livia. Con mi propia mente y esfuerzo, lo había logrado. Puro. Con olor a tinta fresca. Por fin. Tuve el valor de enterrar las sucias intrigas del pasado. Ya no era el vengativo morador de las sombras, sacando fuerzas del resentimiento y las conspiraciones. Me uní a clubes. Discutí en torneos de debate. Formé equipos de proyecto mediante desafíos. Descubrí eso cuando miré más allá de la lamentable Vivian y dirigí mi mirada al mundo exterior. La vida era increíblemente hermosa. Mis compañeros y amigos apreciaban mis talentos y respetaban mis habilidades. Estas relaciones, construido sobre mi verdadero yo. Era sólido y cálido, un lujo que nunca había conocido en ninguna de las dos vidas. Tomando el pesado diploma de las manos del director, me giré para encarar el mar de rostros que había abajo. Mi reflejo brillaba en la pantalla gigante, ojos brillantes y decididos. Una calma. Una sonrisa segura en mi rostro. Mirando hacia atrás. Entre la multitud borrosa. Creí ver rastros del rostro distorsionado por los celos de Vivian. Y de mí yo de la vida pasada. Empujada desde ese edificio. Ojos llameantes de injusticia y desesperación. Otro hundió mis labios en el alivio del cierre. Triunfo de la venganza. Pero sobre todo, era una sonrisa, un amor resuelto. Apreciando esta nueva vida. Vengó a mí yo inocente de mi vida pasada. Y lo que es más importante, aseguró un futuro infinito para mí yo de esta vida. Nadie jamás volvería a definirme.